Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. Sería una insensatez iniciar este programa con un tema que no fuera el de Venezuela. Es un tema primordial ya no solo de la región, sino con connotaciones de escala mundial. En estos días, en La Pregunta, escribí una entrega Enigmas de la región y me resultaba preocupante, pero fácil hacerlo, porque desde hace mucho tiempo, tanto desde La Respuesta como en artículos periodísticos y en la propia pregunta, no he sabido poner de lado y he mantenido la atención centrada en ese delicado tema. Venezuela. Me he puesto a examinar, como siempre, documentos y encontré artículos en el Listín Diario, creo que 5, a raíz del alzamiento del coronel Hugo Chávez Frías, militar bolivariano, Chávez y Uribe, después, el 24 de diciembre de 2007, Lula y Chávez, en el 13 de enero del 2003, presidente Chávez reflexione, en el 11 de agosto del 2010, sueños de Chávez, en el 2 de diciembre del 2014, en fin, alrededor de 12 o 15 artículos que conservo relativos a aquella problemática tan interesante y que ha resultado tan compleja y amenaza con tornarse muy trágica, aún más de lo que lleva de tragedia. Ahora, el martes de esta semana, ese volcán hizo erupción en un extrañísimo movimiento popular militar que pareció tener como misión central liberar a un dirigente importante de la oposición, Leopoldo López, que está condenado a 12 años como consecuencia de un juicio que se le abriera con motivo de los grandes episodios de protestas que en Caracas se exhibieran hace algún tiempo. Guaidó, el presidente de la Asamblea Nacional, reconocido como presidente legítimo de Venezuela por cerca de 50 naciones, entre ellas muchas naciones importantes, es del partido de Leopoldo López. Aparecieron ambos con una multitud inmensa, Caracas tirada a la calle. Creo que 40 o más oficiales y soldados y rasos de la Guardia Nacional, uno de esos cuerpos que habían propiciado la operación, una desaparición por horas, 8 o 10 horas en que no aparecía el presidente Maduro. A las 6 de la tarde de martes fue cuando apareció en televisión, una comunicación
extraña, cortada al final, y muchos rumores indicando que se derrumbaba el gobierno de Maduro por efecto de la presión popular y del evidente giro de sectores militares. Al día siguiente, Caracas amaneció muy crispada, pero se le contuvo con dureza. Y entonces han surgido unos días muy nebulosos, unos días oscuros, en que se han dado cosas que son dignas de ser analizadas con el cuidado debido. Una de ellas, quizás la más sorprendente y la más significativa, es la que se refiere al comportamiento de las fuerzas militares bolivarianas. Se lanzaron las milicias a cuidar a Miraflores, el palacio donde debería de estar Nicolás Maduro, que después se ha dicho que estaba fuera por razones de seguridad, que volvió ya en el atardecer. Pero se planteó la cuestión de saber cuál va a ser finalmente el desenlace. Es lo que está constituyendo el suspense. Es lo que tiene a medio mundo en la enorme angustia de preguntarse qué va a ocurrir. A mí me pasó que en la semana tuve oportunidad de ver en la televisión, en Globovisión, una entrevista que le hiciera Vladimir, un periodista venezolano muy importante, tiene un programa, Vladimir a la una, al embajador ruso, que también se llama Vladimir, no tengo de momento su apellido, es Franky o algo así. Y me detuve a oírlo, porque en estos momentos el embajador ruso en Venezuela, en un programa de televisión, que no era Telesur, sino Globovisión, que mantiene algunas posiciones disidentes, cautelosamente disidentes, hay que decirlo con pesar. Había que oírlo. Me dispuse a oírle. Y confieso que hacía mucho tiempo, que no oía a una persona tan articulada, tan capacitado para el cargo. El embajador de Rusia tiene 10 años en Venezuela, antes estuvo en Naciones Unidas, y la verdad que impresiona su exposición. Primero, un español fluido casi sin acento, señor ya de edad, largo más de 70 años. Me interesó mucho oírlo y me agradó sobremanera, porque las cosas que dijo y cómo las explicó, de muchas maneras yo la he estado planteando aquí. El problema, primero, de gravedad extrema, puede producirse un desenlace fatal
que se puede resumir con una sola frase: la guerra civil, que tendría un comienzo sin final previsible, que no sea, como siempre ocurre en esas guerras fratricidas, la desgracia inmensa de decenas de miles o de cientos de miles de muertos y heridos, con daños inmensos a la propiedad y a todo lo que constituya la estructura física de un Estado, de un pueblo, de una nación. El embajador ruso decía que, a su parecer, el asunto debía de ser abordado, debería de ser abordado en el plano del más alto del control internacional. Se refería a Naciones Unidas, se entiende que el Consejo de Seguridad. Hablaba de que todas las naciones debían de participar, y cuando su interlocutor le preguntaba ¿cómo cuáles?, con mucha sagacidad, él respondió: todas. China, Rusia, Estados Unidos y enumeró más, porque la cuestión es tan delicada que, aunque cada nación debe respetar la cuestión de los asuntos internos de una nación en conflicto, cuando se aborda el conflicto desde esa instancia superior de control mundial internacional, entonces hay una explicación desesperada. No se trata de un caso cualquiera. El caso es que cuando el embajador está declarando el diálogo como salida, las elecciones como meta para redefinir el afecto o el apego del pueblo de Venezuela a cuál de los dos hemisferios prefieren el poder, los rumores no cesaron y surgió uno que se notó primero con la declaración desde Estados Unidos de que Maduro había convenido en irse a La Habana y que a última hora los rusos lo habían impedido, pero que él había pactado salir. Bueno, le respondió Maduro con la dureza de siempre. Quiso desmentir al señor Pompeo, el secretario de Estado, y dijo que era una mentira soberana, que eso era una intriga, que eso no tenía sentido. Pero surgió un dato: un avión ruso con su tripulación y personal de a bordo, que pasa por Punta Cana, llega a Venezuela, regresa después de los sucesos de Venezuela a Punta Cana vacío, recarga combustible y se va para Rusia. El director del DNI, mi buen amigo Sigfrido Páez Pérez, confirma el dato de que el avión pasó vacío y regresó vacío. Eso le estaba dando, o le vino a dar, un sabor veraz a la cuestión de que la salida de Maduro estaba convenida y que a última hora los rusos, que la estaban propiciando porque el avión era ruso,
habían disuadido a Maduro y habían optado por que permaneciera. Ahora, cuando se graba este programa, aparece la noticia de que esta semana Rusia y Estados Unidos van a hablar de Venezuela. El canciller ruso con el señor Pompeo, el secretario de Estado, se van a reunir esta semana para hablar de Venezuela. Parece que en el fondo se está dando una negociación del máximo nivel. No sé hasta dónde los chinos estén decididos a participar en ella o si se van a limitar con su paciencia milenaria a dejar que lo resuelvan. Pero tanto China como Rusia tienen intereses ya importantísimos en Venezuela, en el campo petrolero, en los préstamos, en los pagos anticipados del petróleo a servir a China, y evidentemente Rusia y China ya están interesadas en la paz de Venezuela, no en la guerra civil, por cuestiones importantes, muy importantes, relacionadas con sus intereses allí. Ya yo había visto que el canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, que es el esposo de una hija de Chávez, había dicho: el único camino que nos queda es el diálogo. El diálogo, hay que dialogar. A mí me llamó la atención porque él es muy severo en la respuesta y siempre tiene mucha energía para censurar a Estados Unidos y la intromisión y el bloqueo. Habla del diálogo. Parece que hay un proyecto de diálogo. Decía el embajador ruso que lo que dificultaba el diálogo era que tenía que originarse la iniciativa desde Venezuela. Tanto el presidente Maduro y su gobierno como la oposición. Y que desgraciadamente había mucha distancia, no lo digo con esas palabras, muchas tensiones riñosas, diría yo, entre ambos factores de poder, la oposición y el presidente Maduro y su gobierno. ¿Qué puede uno pensar con un contexto así? Que las potencias que tienen intereses, porque los de Estados Unidos allí son archiconocidos, vienen de siempre, proveedor de petróleo, sus compañías más importantes tienen inversiones interesantísimas allá, y evidentemente también tienen interés de que no se llegue a la guerra civil, que es el desorden, que es la pérdida de la paz, y un infierno, que nadie puede evadirse de aquella admonición que se hace siempre. Las guerras se sabe cómo comienzan, pero nunca se sabe cuándo ni cómo terminan. Parece que va a haber diálogo. Y es previsible que ese diálogo conlleve el alejamiento de Maduro del poder como un prerequisito. Y quizás el propio Guaidó, que es presidente de la Asamblea Nacional, pero autoproclamado presidente con una aprobación pública internacional importante, también lo pongan de lado.
y pueda venir de oposición uno o más personalidades que se puedan reunir con otros agentes, otros representantes, otros autores del gobierno chavista. Ni Diosdado Cabello, ni Nicolás Maduro serían confiables ni admisibles para la oposición. Y es previsible que ni Leopoldo López ni Guaidó resulten admisibles para el chavismo en el poder. Una transición es muy compleja, señores. El que no la haya vivido podrá saber mucho de la transición y hasta escribir un libro teórico. Si no la ha vivido, no sabe lo compleja que es, lo explosiva que resulta, lo peligrosa que puede resultar. Yo tengo una ventaja, viví una a mis 30 años de edad, en un gobierno de 31 años, el más rígido, el más autoritario y aplastante que se conoce en América Latina. Cesa el 30 de mayo y se abría la cuestión de la transición dominicana. No vayan ustedes a suponer que era cosa chica eso. Es República Dominicana sometida a un bloqueo rigurosísimo. No podía llegar un barco. El comercio cesado totalmente, como consecuencia de un atentado con explosivos de altísimo poder al presidente Betancur de Venezuela, ordenado y preparado desde aquí, como un designio de Trujillo, con unas fuerzas armadas formadas por con un liderato rígido, un liderato fuerte sobre ellas, pero su forjador desde el 30, con algunos de sus ámbitos muy comprometidos en hechos graves, de sangre, de muerte, de persecución, de dureza. Salir de aquel estado para pasar a un estado democrático, que era la transición, no era sencillo. Y se vio. Se organizó un consejo de Estado, se prepararon unas elecciones, el gobierno resultante fue desconocido 7 meses después vino una revolución, después vino en ocasión de esta, una intervención militar extranjera. Bueno, 4 o 5 tumbos terribles en este pequeño país. Hay que imaginarse lo que puede ser una transición mal dirigida, mal ordenada de Venezuela. Se incendia Sudamérica. Está Colombia, está Brasil, y lo que pueda surgir de ahí, nadie puede presumir de que sabe que puede ocurrir. Cualquier cosa, a lo peor, hacia lo peor. En la transición nuestra, ese creo que ha sido quizás el mérito histórico mayor de un líder dominicano, que resultaba un contrasentido, porque era un hombre del régimen. Balaguer, primero en 30, 31, 32, 33, en el
servicio exterior por España y Francia, después viceministro de Relaciones Exteriores aquí, ya exhibiendo capacidad en la solución de la crisis del 37 con motivo de los terribles sucesos de la matanza. Embajador en Honduras, como todo premio, embajador en Colombia, embajador en México, secretario de Estado de Educación 5 años, al regresar, secretario de Estado de Relaciones Exteriores, canciller, 5 años más, hasta que vicepresidente, y finalmente con las sanciones en ocasión del atentado Betancourt, presidente. Ocurre la caída, la muerte de Trujillo, y queda ese hombre, que era visto por la pasión y los intereses y las cosas como lo más abominable que podía haber en el mundo, un esperpento antihistórico, una cosa horrible. No creo que haya habido otra persona más vituperada que esa. Yo lo viví. Yo tuve la oportunidad incluso de pasar un tiempo en noviembre y diciembre, principio de diciembre, y aún antes en octubre, septiembre, octubre, de comer habitualmente en Palacio, donde él estaba presidiendo la comida. De 30 años, diputado del gobierno de Trujillo en sus últimos 2 meses de vida. Me quedo ahí, me promueve, me lleva, me saca de la Cámara de Diputados y me encarga de la Secretaría de Estado de Trabajo como subsecretario, porque quería reservarse la posibilidad de, si había alguna negociación política, poner en la cabeza de la Secretaría de Trabajo a algunos de los exiliados que acababan de llegar, como en efecto sucedió con Nicolás Silva, que viniera con Ángel Miolán y Ramón Castillo como la avanzada del Partido Revolucionario Dominicano. Otro hombre importantísimo, Don Juan. El que quiera nutrirse de la importancia de Don Juan y lo decisivo que fue en esa transición, que se lea Crisis de la Democracia de América en la República Dominicana. Lo escribió en Puerto Rico recién derrocado, para que vea cómo él apreciaba la situación nacional, cuál fue la conflictividad que se fue desarrollando entre él, que comprendía lo que había sido el fenómeno Trujillo y no tenía la beligerancia apasionada, terrible de la Unión Cívica Nacional, que era donde estaba concentrada las oligarquías, lo que él llamaba los de primera, la clase de primera. Desde luego estaba el idealismo del 14 de junio, que ya tenía otras motivaciones, ya tenía las cámaras de tortura, las muertes y esas cosas, eso era otra cosa. Pero los dos grandes focos que compitieron en las elecciones de diciembre de aquel año 62. Bueno, esos dos hombres que se adversaron fueron clave para que se produjera la transición sin un río de sangre, como no hubiéramos podido salir a la orilla sin grandes desgarramientos y dolores. Don Juan sufrió también infamias y difamación, y le atribuían que él había dicho en un momento borrón y cuenta nueva. Es lo que entendía, porque era muy avanzado en política. Esta sociedad tiene mucho atraso
este ejército y estas fuerzas armadas de fracción campesina tienen un arraigo con lo otro. Aquí no se puede entender que se puede abrir una especie de corte suprema, de popular, para juzgar a más de la mitad o la mitad de la población, que de una manera u otra resultaba comprometida con lo otro. Le estoy dando así a grandes rasgos una idea de lo que era aquello, para decirle sobre Venezuela, cómo organizar la transición. A mí me ocurre que todos esos artículos que yo escribí en favor de Hugo Chávez, con el corazón en las manos, a raíz de su muerte, se me fue desvaneciendo la ilusión, el apego a sus ideales, no a los de él, sino a lo que le vino como sustitución. Chávez, que es la prueba máxima, líder militar, los ranchos de Caracas, donde estaba todo el desalojado, todo el rezago, la Venezuela sumergida, la otra Venezuela, la que no correspondía a la preferencia de los cogollos y de los capitales del petróleo y de las oligarquías y de los amos del valle, bajó y se juntó con el cuartel, porque ese líder era líder militar y popular. Chávez intentó un referéndum, lo propició para dar paso al socialismo del siglo XXI, y lo pierde por medio punto, un empate técnico. Y aquel hombre, aquel líder con esa aura de apoyo popular y militar convergente, respete el resultado. La sucesión, porque vino la muerte, como siempre la muerte se encarga de podar a los pueblos de los lideratos, y surgen los vacíos y las sucesiones. La sucesión no ha estado mínimamente alineada con el verdadero ideal chavista. Chávez, claro, hay que admitirlo, desarrolló una relación única de afecto y de seguimiento con Fidel Castro. Fidel Castro, como yo llamo en uno de mis artículos, una fuerza de la naturaleza, un líder revolucionario que, bueno, ya sabemos, más de medio siglo siendo noticia mundial, con una revolución socialista a 90 millas de Estados Unidos, pero naturalmente en los primeros tiempos, largos tiempos, hasta que implosionó aquello al amparo de la cuestión de Unión Soviética, que recuerden, o no, los jóvenes no lo saben, hubo una crisis de misiles en el 63 que por poco lleva al mundo a la Tercera Guerra Mundial. Ustedes están oyendo. A la Tercera Guerra Mundial, una guerra terminal con armas atómicas. Se originó ahí la crisis. Lo cierto es que Chávez, de un modo u otro, sucumbió en el afecto, es decir, quiso mucho a Castro, y Castro se dio cuenta. La noche que lo iban a derrocar, aquel atrevimiento de la Fedecámara y Carmona, que derogaron la Constitución por un decreto,
Se contó entonces que hubo una llamada telefónica de Fidel Castro a Chávez que le decía, cuando él le daba los detalles de su prisión, te prohíbo morir. Quería decirle, deja que los acontecimientos vayan, no te vayas a la confrontación directa que te vas a perder. Efectivamente, en 2 días ya Chávez estaba repuesto por el apoyo inmenso que tenía en el cuartel y el apoyo popular. Pero entonces entró la ideología, el interés de Cuba, que es una revolución de 60 años, ideologizada, muy liderada por un hombre que realmente fue una excepción. Están sus restos, sus cenizas en una piedra en Cuba, pero la historia no de Cuba, no, la historia del mundo no va a desconocer lo que el sujeto fue. Ese señor fue una cosa imponente. Y evidentemente el sucesor, canciller de Chávez, Nicolás Maduro, con una formación ideológica muy a la cubana, giró hacia Cuba, ya primero Castro que también moría, quedaba el hermano de Castro, que no es ni una sombra del líder que fuera aquel. Y todo eso ha estado bulliendo ahí como una sombra en la situación regional. ¿Qué va a pasar? Yo sostengo, Nicolás Maduro es un hombre joven. Si él cree lo que dice, que muchas de las cosas que dice hay que admitir que son ciertas. Por ejemplo, los esfuerzos tremendos en las bases sociales hundidas de Venezuela para dignificarla, la política de vivienda, independientemente del manejo desastroso de la economía en otro sentido. El chavismo es un fenómeno, es una realidad. Yo sostengo muchas veces, es algo quizás más importante que lo que fuera el peronismo en Argentina. Nicolás no es capaz de usar una expresión que Chávez usó en el momento del alzamiento militar. Por ahora, cuando mandó a detener a los tanques de sus compañeros de armas que venían de Valencia y para entrarle a la guerra y derrocar a Carlos Andrés Pérez con todas las durezas de un derrocamiento armado. Por ahora, el chavismo perdió unas elecciones. Las ganaron las fuerzas de oposición y por primera vez tenía la oposición mayoría en la Asamblea Nacional. Con Nicolás presidente, pero sin Congreso, sin mayoría parlamentaria. Esta oposición también muy descabezada, con un liderato deslucido, sin talento, comenzó a hacer un ejercicio estúpido de ese paso, al grado de que Ramos Ayud, que era su líder, un dirigente de Acción Democrática, cometió el error inmenso de decir, a ese gobierno le quedan 6 meses ahí. Usted no podía decir eso, porque usted desde la Asamblea Nacional, ya con ese apoyo popular que todavía hoy se le reconoce mundialmente, tenía que hacer las funciones típicas de un Congreso, de un Parlamento, control de medidas, ¿sí? Pero no decirle, usted tiene ahí 6 meses y usted se va, usted lo está derrocando. Un error inmenso.
Y ahí comenzó el otro a responder. Y entonces un poder judicial a 2 senados comenzó a responder y declara a la Asamblea Nacional en desacato. Bueno, y se armó el desorden y se establece una Asamblea Constituyente. Y eso es un desorden institucional que decía el embajador ruso con mucha propiedad. Lo peor que puede ocurrir en un Estado es que se establezcan los poderes paralelos. Una Asamblea Nacional, una Asamblea Constituyente. Una Corte que dice, ustedes no existen. Y una Asamblea que le dice a la otra, usted tampoco existe. Bueno, ¿y qué es esto? Y este desorden. Poner orden en ese desorden no es una tarea sencilla. La ilusión que hoy tengo es que los intereses potentísimos de las potencias se sienten a razonar y le digan a sus amigos de Venezuela de oposición, a sus amigos de Venezuela del gobierno: señores, ustedes no pueden llevar a Venezuela a la encrucijada de una guerra civil. Incluso le podrían decir, a nosotros nos interesa que no sea así, nosotros tenemos aquí muchos recursos y muchos intereses. Los tres: China, Rusia, Estados Unidos. Apártense. El avión de ruso buscar a Maduro cobra más verosimilitud, se hace más comprensible cuando se coteja con la noticia de que Rusia y Estados Unidos van a negociar y hablar sobre Venezuela esta semana. Ahora, usted es un hombre joven. Si usted cree que han hecho una labor tan fantástica como usted dice, y que ha sido todo lo negativo obra del bloqueo, del boicot, de la conspiración, de la derecha y ultraderecha y esas cosas, olvídese, las masas están ahí. El chavismo va a ser más potente que el peronismo en Argentina. A corto plazo van a la lucha popular electoral, ganarán elecciones, perderán elecciones, perderán mayoría, pero tendrán una presencia importantísima, tienen espacios ganados. Ese es el proceso. Eso es lo que me ilusiona, que se pueda armar la transición, el paso hacia las elecciones confiables, serias, constituir un organismo que no tenga los antecedentes del otro, que está recusado de 1000 maneras, muy imparcial, en capacidad de poder dirimir y fallar con justicia sobre los resultados electorales. Entonces ahí, en ese campo, discutan quién tiene realmente la voluntad mayoritaria de Venezuela en su favor. Para eso hay que ceder. Si usted se niega a ceder y pretende solo imponer, está llevando a su país a una gran desgracia, tanto desde el gobierno como desde la oposición. Leopoldo López, que parece que es un dirigente muy importante, dice ahora: vienen más alzamientos militares. Yo conversé, estando en prisión domiciliaria en mi casa, con decenas de generales, y yo sé cómo piensan las Fuerzas Armadas venezolanas. Dice Leopoldo López. ¿Y usted cree que esa es una buena noticia, líder?
Esa es una buena noticia para abatir a Maduro y abatir a Diosdado y quizás a la cúpula militar. Perfectamente. ¿Cree usted que eso puede ocurrir en forma relativamente pacífica? No. ¿Por qué? Porque hay población civil armada. Y hay parte de las Fuerzas Armadas que posiblemente tengan todavía un apego fehaciente a los ideales fundamentales de la revolución chavista. Esa es la guerra. Esa es una guerra como la nuestra del 65, multiplicada por la nuestra multiplicada por 100. Más territorio, más armamento, más población, mayor desastre. El ruso dice, Naciones Unidas, participando todos. Él sabe de qué está hablando, muy conceptuoso. Realmente a mí me recordó que yo conociera funcionarios del régimen de Trujillo, a don Virgilio Díaz Ordóñez, que fue canciller de la República, en la forma de razonar, en la elocuencia segura para plantear las cosas, diplomático, inmenso. Entonces, la idea es que el suspense está pendiente. A todo esto, Estados Unidos manteniendo una posición severa, advirtiendo que la opción de el uso de la fuerza no está descartada y que está sobre la mesa, que podría ser un paso tan peligroso que se podría generalizar entonces un sentimiento tanto en Brasil como en Colombia que no sería bueno para América, porque la presencia de fuerzas militares extranjeras van a generar tristeza, irritación y dificultades, y lo que va a hacer es endurecer las posiciones. Los propios Estados Unidos dicen que lo ideal es el diálogo. Incluso parece que avanzaron, porque hay una cosa de ahí de por medio que realmente tendríamos que mandársela al Gabo, a García Márquez, en la dimensión en que se encuentre, para que se gane un nuevo Nobel con lo que él puede escribir sobre eso. Le responde uno de los funcionarios norteamericanos de mayor autoridad, creo que fue Abrams o Pompeo, uno de ellos, o Bolton. ¿De qué usted está hablando, Maduro? Cuando usted daba esa declaración, al menos 4 de los que estaban ahí habían conversado con nosotros para entregarlo. Y otro dice, los que hablaron con nosotros para la solución apagaron los celulares. Yo creo que eso es lo que hay un descontento generalizado, que los mismos militares son conscientes que es una situación a temer, porque la división de los cuerpos armados, caso nuestro, con participación de población armada, es el infierno. Es el infierno. Y no podemos admitir que el infierno pueda ser la salida de Venezuela. Tenemos que empeñarnos en el ruego, en la opinión, en la paciencia, por ver cómo sale ese pueblo tan querido, relativamente indemne de este conflicto. Digo esto porque ya está sufriendo enormemente ese éxodo venezolano. Es un drama continental, nadie lo puede negar. Gente de todas las clases sociales, nosotros lo vemos aquí, las muchachas vendiendo arepas en las calles, en las esquinas. En América del Sur todavía más. Eso es innegable.
Y eso lo están viendo las Fuerzas Armadas venezolanas, porque lo están sufriendo la familia, los vecinos, los amigos. Eso es dificilísimo, manejar una situación tan compleja. Por eso dije al principio que la respuesta no podía caer en la insensatez de ponerse a hablar de otras cosas. El momento que este programa se está pasando, está la Fuerza Nacional Progresista asistiendo a una manifestación importantísima, la del 5 de mayo, que el precandidato, el doctor Leonel Fernández, expresidente de la República de 3 periodos, está propiciando, presidente del Partido de Liberación Dominicana, y nosotros dijimos, vamos para allá. Porque tiene como tema esencial la defensa de la Constitución. Evitar que la Constitución nuestra sea nuevamente ultrajada en base a situaciones de maniobra parlamentaria, esas cosas, es un hecho vital para nosotros, que tenemos la experiencia de la del 63, que costó decenas de miles de muertos y heridos, y todo lo que conllevó aquella pérdida de soberanía y todo aquel desastre. Es decir, que hablar de eso no era lo esencial, sino de Venezuela, y lo que eso pueda repercutir hacia la región, que no nos deja a nosotros fuera de su alcance. Bien, saben ustedes que estamos saliendo por Supercanal 3 del cable, 33 de televisión abierta, que ya nos anticipó Cinevisión a las 6 de la mañana de sábado, Canal 19, Telefuturo, después de la misa de San Antonio, domingo a las 8 de la mañana, Telenor, 12 del mediodía de domingo, 6 de la tarde de domingo, Teleimpacto, 12 del mediodía de domingo, 9 de la noche de domingo, 9 de la mañana de lunes, TDI, Canal 51, 7 de la noche de domingo, en Puerto Plata, Musavisión, TV3, TV Plata, domingo a las de 10 de la mañana al mediodía de domingo. Que nuestros contenidos son recibidos por Diario Horizonte de New York, Diario Digital Dominicano, la reproducción por la Radio Real de La Vega, en la versión central de domingo a las 11, y en 92 a las 6 de la mañana de domingo para el sur de la República, que los canales amigos de Constanza, Sabaneta, Montecristi, Higüey, Romana y Nagua también reproducen nuestros contenidos en los tiempos pertinentes. Con la gracia de Dios esperamos estar con ustedes el próximo fin de semana en una nueva entrega de La Respuesta. Muchas gracias y hasta entonces.